Bienvenidos a nuestro episodio número 3 sobre el Apocalipsis. ¿Cómo puedes sobrevivir e incluso prosperar en los tiempos que se avecinan muy pronto? Nuestra iglesia es la Viña de Gracia aquí en La Calera, Colombia, en las afueras de Bogotá. Nuevamente, este es el episodio 3. Perdón. Si no nos ha estado siguiendo, es posible que desees ver los 2 primeros episodios para tener una introducción general sobre lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos de esta manera. Voy a entrar directamente en el mensaje de hoy y pasaré por alto la explicación detallada de la introducción y las explicaciones y por qué estamos mirando primero las dispensaciones. En primer lugar, pero solo para hacerles saber, básicamente nosotros, como un mundo, creo que vamos a enfrentar tiempos muy difíciles, muy pronto, y la iglesia, en mi opinión, no está tan preparada como debemos estar en su mayor parte. Y hay muchos malentendidos y conceptos erróneos sobre la tribulación y el apocalipsis. Así que vamos a entrar directamente en esto. Este es el episodio 3. Podría llamarse confiar, pero verificar. Y se trata del arca de Noé. Esta segunda dispensación que vamos a ver se llama la dispensación de la conciencia y duró alrededor de 1756 años desde el tiempo de la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén hasta el tiempo del diluvio de Noé. Lees sobre esto en Génesis capítulo 3, versículos 8 al 22. Esta dispensación en particular y una dispensación se refiere a la manera de que Dios ha elegido para relacionarse con nosotros. Esta dispensación demuestra lo que hará la humanidad si se le deja a su propia voluntad y la conciencia, que ha sido contaminada por la naturaleza pecaminosa heredada. Aunque originalmente nuestra conciencia nos fue implantada o dada por Dios mismo, ha sido contaminado y corrompido por el pecado. Los 5 aspectos principales de esta dispensación son: 1. Una maldición sobre la serpiente. Y es posible que desees volver y leer o escuchar esto y aprender sobre lo que sucedió en el jardín en los primeros episodios. Número 1. Hay una maldición sobre la serpiente. 2. Hay un cambio en la feminidad y la maternidad. 3. Había una maldición sobre la naturaleza misma. Y 4. La imposición de un trabajo difícil a la humanidad para producir alimentos que era muy diferente de la forma en que Adán comenzó a trabajar en el jardín. Y 5. La promesa de Cristo
como la simiente que herirá la cabeza de Satanás. Ahora, los mayordomos de esta dispensación fueron Caín y Set y sus familias, los hijos de Adán y Eva. Son miembros de familia de Adán y Eva. El período de tiempo es desde la expulsión del hombre del jardín del Edén hasta el diluvio de Noé, que es un período de unos 1756 años. La responsabilidad en esta dispensación era hacer el bien y ofrecer sacrificios de sangre. Y puedes leer eso en Génesis 3, versículos 7 hasta 22 y capítulo 4, versículo 4. El incumplimiento de las responsabilidades resultó en maldad y leemos sobre eso en Génesis 6, 5 y 6 y en Génesis capítulo 11 y capítulo 12. El juicio que Dios se vio obligado a rendir fue el diluvio mundial y leemos sobre esto en Génesis capítulo 6, 7 hasta 13 y capítulo 7, 11 hasta 14. La gracia de Dios demostró fue que Noé y su familia fueron salvos. Durante esta dispensación de la conciencia, la humanidad solo empeoró más y más. Guiado únicamente por su conciencia, se suponía que el hombre debía hacer el bien y acercarse a Dios por medio de un sacrificio de sangre. Y hablamos un poco sobre el sacrificio de sangre en Génesis capítulo 4. Ahora, fue durante este tiempo que ocurrió la primera muerte física de la humanidad cuando Caín mató a su hermano Abel. Dios había aceptado el sacrificio animal de Abel, pero no el sacrificio de grano de Caín. Y leemos que Dios le recordó a Caín que tenía opciones. Antes del asesinato, y si recuerdan en el último episodio, leemos que la serpiente Satanás convenció a Eva de que no tenía opciones, pero eso no fue cierto. Una vez más, Dios le recuerda a Caín sus opciones y antes del asesinato, Dios le advirtió a Caín del pecado inminente y le dijo que aún podía elegir hacerlo bien. Caín tuvo la oportunidad de traer un sacrificio apropiado después de ver lo que agradaba a Dios. Sabía qué hacer, pero simplemente se negó a hacerlo. Caín dejó que los celos nublaran su juicio. Caín exigió que Dios se complaciera con sus propios esfuerzos, con los propios esfuerzos de Caín, y se negó a seguir el plan de Dios. Este tipo de pensamiento todavía afecta a la humanidad hoy en día.
ya que las personas intentan acercarse a Dios en sus propios términos en lugar de los términos de Dios. Y vamos a leer sobre eso en solo un segundo aquí. Humanidad violó su conciencia y falló en su responsabilidad de optar por hacer lo correcto. Aparentemente, Dios quería que el hombre descubriera por sí mismo que no podía dejar que su conciencia fuera su única guía porque su conciencia había sido corrompida. De todas las personas que vivieron durante esta dispensación, solo Abel, Enoch y Noé fueron llamados justos. Puede leer sobre eso en Génesis 5 y en el capítulo 6, así como en Hebreos 11, versículos 2 hasta 7. Génesis 6 dice que Jehová vio cuán grande había llegado a ser la maldad de los hombres sobre la tierra, y que toda inclinación de los pensamientos del corazón de ellos era mala todo el tiempo. Así que la gente que dice, básicamente soy una buena persona, según la Biblia, eso no es así. La solución del Señor fue destruir al hombre de la faz de la tierra junto con todos los animales terrestres. Pero en el versículo 8 en Génesis 6 leemos, pero Noé halló gracia, encontró gracia a los ojos del Señor. Ahora sabemos que Noé advirtió a sus vecinos, a sus amigos, a su familia, a sus contemporáneos durante unos 120 años, mientras construía el arca y cómo el Señor mostró su gran paciencia. Pero Dios, como juez justo, debe tratar con el pecado, y el juicio fue a menudo rápido y severo en el Antiguo Testamento. Su juicio entonces y su gracia dentro de ese juicio deberían decirnos algo hoy. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 4 al versículo 9. Segundo Pedro 2, 4 hasta 9 dice, porque si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que preservó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, entonces el Señor sabe cómo rescatar a los hombres piadosos de las pruebas y retener a los injustos para el día del juicio mientras continúa su castigo. Las personas de hoy están bajo la misma responsabilidad que tenían desde el tiempo de la caída hasta el tiempo del diluvio, con su conciencia dando testimonio por lo menos. Su conciencia dando testimonio, y leas esto en Romanos 2, versículo 15. Ahora, Dios extendió gracia a Noé
y su familia y dio instrucciones para construir el arca y estableció su pacto con ellos. Dios salvó a 8 personas, a las trajo en una nueva dispensación, como en Génesis 7, 1 y 8, capítulo 8, versículo 1, y en Hebreos 11, versículo 7. El apóstol Pedro usa la gracia de Dios para Noé como una ilustración de la gracia de Dios hoy para nosotros que somos salvos por la fe, así como Noé y su familia fueron llevados a salvo a través del agua. Somos salvos por la sangre sacrificial de Jesucristo, no por quitar la suciedad de la carne, sino por una súplica a Dios de una buena conciencia por medio de la resurrección de Jesucristo, según de 1 Pedro 3, 19, 20 y 21. En otras palabras, para salvarse del diluvio, la gente tuvo que entrar en el arca de Noé. Otra vez. Para salvarse del diluvio, la gente tuvo que entrar en el arca de Noé. Pasó 120 años construyendo y predicando, advirtiendo a la gente y enseñando a los que escucharían que tenían que subirse a la barca que Dios había provisto para salvarse de la destrucción inminente. No muchos lo hicieron, obviamente, con 8 personas contando a Noé. Solo su familia inmediata escuchó. Así que me pregunto, ¿cuántos de esas personas, mientras caían las lluvias y subían las aguas de la inundación, trataron de subirse a sus propios botes? ¿Cuántos trataron de salvarse con sus propias acciones y en lugar de prestar atención a las instrucciones, direcciones y guía de Noé y lo que el Señor les había estado enseñando? Era demasiado tarde para ellos. Por ejemplo, si buscas en tu Biblia Isaías capítulo 4, versículo 1, Isaías 4, versículo 1, dice, en aquel día 7 mujeres echarán mano de un hombre, diciendo, nosotros comeremos nuestro propio pan, usaremos nuestra propia ropa. Solo déjanos ser llamados por tu nombre y entonces quitas nuestro oprobio. Lo que esto está diciendo, estas son personas que están diciendo, queremos ser llamados cristianos, pero queremos hacerlo a nuestra manera. Tenemos nuestra propia manera de hacer las cosas. Tenemos nuestra propia comida. Tenemos nuestra propia ropa, así que no necesitamos ni queremos que seas nuestra cobertura. Simplemente llamémonos cristianos y que quitamos nuestros pecados y quitamos nuestra vergüenza. Quita nuestro
oprobio. Así no funciona. Y de eso ya hablaremos en otro momento. Isaías 4:1. No seas uno de los 7 que dicen, Señor, Señor, y Dios dice, nunca te conocí. El arca de Noé fue un tipo de presagio de la Santa Iglesia del Señor hoy. Cayeron las lluvias, llegaron las inundaciones y todos menos 8 personas perecieron. No te dejas atrapar por las inundaciones. No te dejas atrapar por las destrucciones. El propósito real y el enfoque completo de esta serie que estamos analizando es sentar algunas bases y ayudar a personas como tú a comprender cuán importante es que no solo tenga una relación personal con Jesucristo y que confíes en Él para todo, sino que seas obediente a lo que Él te está llamando a hacer. Puedes pensar en la iglesia como el arca de Noé, porque la Biblia dice muy claramente, antes de que el Señor regrese, los tiempos serán como en los días de Noé. Y vamos a hablar más sobre lo que realmente debe haber sido. Creo que fue algo más que solo llover, ¿de acuerdo? No te quedes atrás. Perdón. Entonces, esa es nuestra segunda dispensación. Hablaremos más de eso y desarrollaremos ese pensamiento a medida que avanzamos. La tercera dispensación se llama la dispensación del gobierno humano que comenzó en Génesis capítulo 8. Dios había destruido la vida en la tierra con un diluvio, salvando solo a una familia para reiniciar la raza humana. Dios hizo las siguientes promesas y mandatos a Noé y su familia. 1. Dios prometió que no volvería a maldecir la tierra. 2. Noé y su familia deben reponer la tierra con personas. 3. Tendrán dominio sobre la creación animal. 4. Se les permite comer carne. 5. Se establece la ley de la pena capital. 6. Nunca más habrá un diluvio mundial. 7. La promesa de la señal de la promesa de Dios será el arco iris. Aquí parte de lo sucedido. Después del diluvio, Noé y su familia abandonan el arca y comienzan a restablecer la población humana, pero los descendientes de Noé no se dispersaron ni llenaron la tierra como Dios había ordenado, por lo que fallaron en sus responsabilidades en esta dispensación en particular. Unos 325 años después del diluvio, los descendientes de Noé, los habitantes de la tierra, comenzaron a construir
una torre como gran monumento a su solidaridad y a su orgullo. Esa es la torre de Babel, que se encuentran en Génesis capítulo 11, versículos 7, 8 y 9. Entonces, Dios detuvo esta construcción, creando diferentes lenguajes y haciendo cumplir su mandato de llenar y repoblar la tierra. El resultado de esto fue el surgimiento de diferentes naciones y culturas, y desde este momento los gobiernos humanos han sido una realidad. Ahora bien, en esta dispensación, los mayordomos responsables de esta dispensación eran Noé y sus descendientes. El período de tiempo para esta dispensación vino desde el tiempo del diluvio hasta la confusión de los idiomas, que fue de unos 429 años. La responsabilidad de la gente en esta dispensación era despertarse, multiplicarse y reponer la tierra. Su fracaso y negativa a dispersarse, la construcción de la torre de Babel condujo al juicio, que fue la confusión de idiomas. La gracia que Dios demostró fue que Abraham es elegido. Este fue el comienzo de la raza judía. En Génesis 12, 1, 2 y 3. Así que déjame preguntar. Me pregunta esto con bastante frecuencia, y estas son algunas preguntas realmente buenas. ¿Cómo es posible que tan pocos animales que estaban en el arca nos den todos los alemanes que tenemos hoy? Buena pregunta. ¿Y qué hay de todas estas especies que ahora están extintas? Buena pregunta. Y con solo 8 personas en el arca, ¿cómo terminamos con tantas razas diferentes de humanos que tenemos hoy? Los diferentes colores, las diferentes pieles, el pelo diferente, las diferentes características. ¿Y qué pasa con los dinosaurios y los gigantes? ¿De dónde vienen ellos? Y la gente quiere saber qué tan grande era el arca para incluir a todos. ¿Cuántos días llovió? ¿Qué fue la lluvia? ¿Cuánto tiempo estuvieron Noé y su familia dentro del arca? Y estas son algunas preguntas realmente buenas, pero este es otro estudio para otro momento. Ahora estamos aprendiendo acerca de cómo el Señor ha decidido tratar con nosotros. Pero si te quedas el tiempo suficiente, abordaré estas preguntas y más. Ahora, una nota interesante que a menudo se pasa por alto se encuentra en el capítulo 25 de Génesis. Quiero que recuerden que la responsabilidad del pueblo, los descendientes de Noé, del pueblo, bajo esta dispensación, era dispersarse
y multiplicarse en la tierra, y el fracaso fue su negativa a dispersión y la construcción de la Torre de Babel que condujo al juicio. Así que echa un vistazo a esto. El pueblo rehusó desesperarse, y esto implica que tenían la habilidad de dispersarse. La Biblia indica que durante un breve periodo después del diluvio, todos los continentes de la tierra eran accesibles por tierra. En Génesis encontramos una declaración fascinante con respecto a esta conexión y cuando probablemente se perdió esa conexión. La Biblia dice en Génesis capítulo 10, versículo 25, y Eber engendró 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, que nació 101 años después del diluvio, porque en sus días la tierra fue dividida. Esta pista revela que antes de Peleg, las principales masas terrestres de la tierra no estaban separadas y no eran inalcanzables por tierra, sino que los continentes podían ser atravesados uno a otro. En otras palabras, había puentes terrestres. Perdón. La conexión de los continentes por tierra permitió que los animales se trasladaran a áreas que luego fueron separadas por agua. Ahora bien, esto es después del diluvio, lo que significa que los animales y las personas eran libres de viajar alrededor del mundo por tierra. Por ejemplo, los animales y las personas se mudaron a Australia, Micronesia, Polinesia y otros lugares como América del Norte y del Sur a través del puente terrestre que alguna vez unió a la actual Rusia y Alaska. Ahora encontramos una pista adicional sobre qué tipo de separación está discutiendo Génesis en el significado del nombre del Peleg. En hebreo, su nombre significa división. La raíz de la palabra de su nombre puede significar un río o un arroyo, según la concordancia de Strong. Si tienes una concordancia, busca su nombre, Peleg, y las referencias en Génesis y mira lo que dice la concordancia de Strong al respecto. Entonces, la raíz de la palabra de su nombre puede significar río, arroyo, cana. También significa relacionado con, viviendo u ocurriendo en mar abierto o algo que es oceánico. A menudo hablamos de aves pelágicas, lo que significa aves marinas o oceánicas. En otras palabras, hay lugares en las Escrituras donde la palabra Peleg significa división por agua. También
puede leer esto en Job capítulo 38, versículo 25. Job 38, 25. Se le dijo al hombre que se dispersara. Esparcirse y habitar la tierra, para llenar la tierra. Entonces Dios le dijo a Noé y su familia que él quería que ellos llenaran toda la tierra. Regresa a Génesis 9, 1 hasta 7. Génesis 9, versículos 1 al 7. Este llenado del globo podría ocurrir más rápidamente a medida que crecía la población humana. Muchos viajaron a otros continentes por tierra firme antes de que desaparecieran estas conexiones. Dios no tenía la intención de que la humanidad concentrara su población tan pronto después del diluvio en unas pocas áreas selectas. Sin embargo, encontramos ahora, mucho después del diluvio, que la humanidad está concentrando su población en la tierra de Sinar para poder construir una torre alta. Y tú lees esto en Génesis 11. Entonces, ¿por qué construyeron la torre de Babel? El razonamiento que usó el hombre, según la Biblia, fue: edifiquémonos una ciudad y una torre y establezcamos un nombre para nosotros mismos, para que no seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11, 4. Tal acto fue un claro desafío a Dios. Fue voluntad de Dios que los humanos viajaron a los demás continentes y poblaron toda la tierra. La solución de Dios a la rebeldía del hombre fue forzarlo a emigrar rápidamente a otros continentes antes de que subieran las aguas, tal vez por el derretimiento de los nuevos casquetes polares. Nuevamente, cuando podamos volver a las condiciones previas al diluvio, veremos cómo era la tierra. Pero posiblemente los nuevos casquetes de hielo que se habían formado después del diluvio estaban comenzando a derretirse, lo que luego separaría el continente y viajar para ellos fuera mucho más difícil. Piense en cómo se vería la tierra hoy si los océanos hubieran subido un poco más y lo que ahora se conoce como el país de Panamá estaría bajo el agua y no habría un puente terrestre que conectara América del Sur con América del Norte. Dios había confundido o convertido el único idioma del hombre en muchos para que las personas no pudieran comunicarse entre sí. Luego pronto dejaron de construir la torre. No les quedó otra opción que dispersarse. En Génesis 11, versículo 9, como se les ordenó originalmente.
Es posible que volvamos y echemos un vistazo más de cerca a esto en un momento, pero solo quiero que lo consideres un poco. Entonces, aquí hay un punto importante que quiero que consideres. Después del diluvio, Dios dejó de juzgar directamente a la tierra hasta la segunda venida de Cristo. Así, una agencia humana conocida como gobierno civil fue designada divinamente para refrenar el mal y proteger al hombre de su propia naturaleza pecaminosa. A veces la gente preguntará, ¿cómo puede un Dios santo permitir que suceda tal o cual cosa? Porque Dios no interviene y cambia las cosas. Bueno, aquí hay un par de respuestas simples a un par de preguntas muy complejas. Esencialmente, Dios ha hecho todo lo que puede hacer. El resto depende realmente de nosotros para usar las herramientas que Él nos ha dado para usar. Perdón. Ahora, en primer lugar, nuestro Santo Dios nos ha dado la responsabilidad del autogobierno a través de la dispensación del gobierno civil o la dispensación del gobierno humano, tal como lo hizo con Adán, cuidando el jardín del Edén. Es nuestra responsabilidad. Y si recuerdan, Dios hizo algo con respecto al pecado. Mató a un animal y derramó la sangre de ese animal para expiar temporalmente los pecados de Adán y Eva y sus descendientes. Segundo lugar, al igual que en nuestros tribunales de justicia, en los tribunales de justicia celestial se consideraría una interferencia de deberes interferir directamente con los edictos de autogobierno que se han dado a la humanidad. Es nuestra responsabilidad, no la de Dios. Sin embargo, como recordarán, el Señor hizo algo con todo este lío causado por el pecado. Él dio a su Hijo unigénito, Jesucristo, a morir y derramó su sangre por nuestros pecados, no por los suyos, pero depende de nosotros apropiarnos de lo que se ha puesto a nuestra disposición, porque hemos sido creados con un libre albedrío para decidir y elegir como Adán y Eva. Cuando parece que las cosas no son justas, debemos recordar que nuestro Dios es un Dios santo y que Él es justo y equitativo. Él no causó el problema, el pecado lo causó. Y nosotros somos los responsables, no Dios. Noé
y su esposa y sus 3 hijos y sus esposas comienzan a repoblar la tierra. Sem se convertirá en el padre de los habitantes de la región mediterránea y eventualmente de los judíos. La palabra semético proviene de la palabra latina para Shem. Los descendientes de Cam se esparcieron por África y Jafet se fue a Eurasia. Noé y su familia tenían conocimiento práctico del fracaso bajo la dispensación de la conciencia, y Dios los hizo responsables de proteger la santidad de la vida humana. Génesis 9, versículo 6 dice: El que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada por la imagen de Dios que hizo hombre. De esta manera, Dios estableció el gobierno ordenado de la humanidad para el bien de la sociedad. La pena capital es la función más poderosa del gobierno humano y presupone todas las formas de organización y aplicación de la legislación. En Romanos 13, en el Nuevo Testamento, el hombre todavía es responsable de usar esta autoridad para imponer la justicia. En otras palabras, el mandato de Dios en Génesis 9, 6 no ha sido rescindido. El pecado, que en 1 Juan 3, versículo 4 se llama anarquía, continuó en esta tercera dispensación. De hecho, la época del gobierno humano se caracterizó por una gran idolatría y degradación moral. El fracaso fue del hombre, no de Dios. El cómo de la desobediencia fue la rebelión contra Dios en Babel. La humanidad construyó una torre para hacerse un nombre. De lo contrario, serían esparcidos por toda la faz de la tierra. Génesis 11, versículo 4. Quedarse en un lugar fue lo único que Dios les dijo que no hicieran. Para hacer cumplir su mandato, Dios dividió a la humanidad en diferentes grupos lingüísticos y se cumplió su voluntad soberana de poblar toda la tierra. Dios también estableció un pacto con Noé de que nunca más destruiría la tierra con agua. Su gracia continuó mostrándose a través de su pueblo escogido, comenzando con Abraham. En nuestro próximo episodio veremos la dispensación de la promesa y la dispensación de la ley. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con estas dispensaciones, incluso sin darnos cuenta de que eso es lo que eran. Muchos de nuestros ejemplos y sermones del Antiguo Testamento provienen de estas dispensaciones.
Entonces te veré la próxima vez. Síguenos, y si no te ha tomado el tiempo de estudiar o escuchar los primeros episodios, te animo a que lo haga. Te dará muy buenos antecedentes en cuanto a la estructura de cómo Dios nos ha tratado en el pasado. Y si sabemos dónde estamos, podemos tener una mejor idea de cómo llegar a dónde vamos. Si sabemos de dónde venimos, entonces tenemos otro punto de referencia. Y si solo seguimos como Dios nos ha tratado históricamente en los últimos 4,000 años, creo que sería más fácil entender cómo es más probable que Dios nos trate en las próximas dispensaciones de tribulación y el reino milenario. Entonces, había dicho eso, voy a decir, Dios te bendiga, te veré la próxima vez. Cuídate.